Muy buenas y bienvenido a este primer vídeo en este canal de YouTube. Mi nombre es Ángel Ramos, soy entrenador online. Y bueno, en este canal principalmente lo que vas a encontrar van a ser tips prácticos sobre cómo ganar músculo, cómo perder grasa, rutinas de entrenamiento, también en el que yo voy a salir entrenando, técnicas de ejercicios, en definitiva, todo aquello que yo cuando empecé en el gimnasio y no tenía mucha idea sobre cómo empezar con mi cambio físico, pues todo aquello que a mí me habría gustado ver para poder guiarme, ¿ok? Este va a ser el canal que a mí me habría gustado tener en ese momento en el que guiarme de cara a conseguir mi cambio físico y también, por supuesto, inspirarme a ir realmente a por ello, ¿vale? Así que, antes que nada, para todos los que no me conozcáis, bueno, yo subo contenido principalmente a Instagram, ¿ok? En mi red social principalmente que utilizo y muchos ya me conocéis por allí, pero para los que no me conozcáis y este es el primer impacto que hayáis visto mío, o incluso para personas que vengáis ya de Instagram que me conozcáis, pero no lo suficiente, ¿vale? Este primer vídeo va a ir enfocado principalmente a mi historia, a quién soy yo, de dónde vengo, cómo fue que me empecé a dedicar también a todo ello y en definitiva que me conozcáis un poquito más allá de Ángel Ramos, entrenador que sube contenido de fitness, pues también quién es esa persona, ¿no? Que al final también, pues bueno, soy una persona más, ¿vale? Así que este va a ser el primer vídeo y justamente es de lo que voy a hablar. En primer lugar, vale, ahora ves que, bueno, puedes ver vídeos míos, mi físico, el cambio que también he pegado antes y después y todo, pero como puedes ver, si has visto ese cambio antes y después, yo antes era una persona muy delgada, ¿vale? Hay personas que igual son obesas desde el inicio, otras que estamos en el punto contrario en el que nos cuesta más ganar peso y nos vemos muy delgados, pero al final yo lo que veo y también ayudando a personas con su cambio físico es que la sensación que podemos sentir ambos es la misma. Es la sensación de verte al espejo y no gustarte. Y yo recuerdo que en ese momento cuando yo siempre he sido muy delgado y sobre todo cuando fui creciendo me iba dando cuenta más, pero no ha sido hasta hace poco cuando ya di mi cambio físico y todo y ya empecé a ayudar a personas cuando empecé a ser consciente de lo que realmente me estaba ocurriendo, solo que en ese momento no era capaz de verlo. Ok, entonces siempre he sido una persona muy delgada y que he estado acomplejado. Recuerdo que me daba vergüenza mostrar mi físico en la playa, en la piscina, especialmente también cuando había chicas, porque o sea, era muy delgado, se me notaban todas las clavículas, las costillas también, o sea, todos los huesos se me marcaban y era algo que me generaba mucho complejo. Más de lo mismo también con lo que es la parte de la ropa. O sea, yo recuerdo que iba a comprarme ropa y es que no, nada me quedaba bien. O sea, todo me quedaba súper grande. Recuerdo que vestía incluso ropa de niño, que para que me quedara un poquito más ajustada, la típica moda esta de que se te quede la ropa un poquito más ceñida o incluso los pantalones. Recuerdo que los pantalones pitillos típicos que se llevaban hace ya años, o al menos cuando, cuando entonces se llevaban en esa época, no sé ahora. Recuerdo que incluso llegué a comprar pantalones de niña porque no me quedaba a mí, o sea, la talla más pequeña siempre me estaba grande. Entonces, igual para si tú eres una persona que parte del punto contrario, no te ocurre esto, y te ocurre justamente lo contrario, de tener que comprar tallas más grandes. Pero al fin y al cabo la sensación que podemos sentir los dos por dentro es absolutamente la misma. Es la sensación de que la ropa no te queda como a ti te gustaría, de no verte bien al espejo y más allá de ello, más allá de si la ropa, el cómo tú te ves, el sentir ese complejo también cuando vas a lugares públicos y no te gusta cómo te ves, cómo te puedes ver en ese momento, es sobre todo el cómo eso te perjudica también a ti por dentro a nivel interno. Em, Sobre todo más a nivel de confianza. Es algo que de verdad hasta hace relativamente poco no me he empezado a dar cuenta de lo tanto que realmente me influía. Por ejemplo, a mí a la hora de relacionarme me ocurría un montón. Siempre he sido esa persona que no era el líder del grupo de amigos o no era el que llevaba más el cabecilla, podemos decir, ¿no? Siempre he sido más esa persona que iba más de como oveja que sigue el rebaño y que me dejaba influenciar muchísimo, porque al final no tenía confianza en mí mismo, no tenía esa confianza y al final me dejaba influenciar muchísimo y todo, la raíz partía de lo que es
el físico, el cómo tú te ves, cómo tú te percibes. Y bueno, yo durante muchos años estuve jugando también al fútbol, que de hecho probablemente te ponga por aquí una imagen mía de aquel entonces que tendré por ahí guardada. Y sí que recuerdo que esa confianza que a mí me faltaba también por mi físico, por cómo yo me veía, era algo que también me repercutía incluso a la hora de jugar al fútbol, porque no me sentía con la suficientemente confianza y al final eso repercutía en todas las áreas de mi vida, también en los estudios. Nunca he sido un gran estudiante porque nunca he tenido tampoco un gran propósito. Con la parte del fútbol igual. Recuerdo que me ponía muy nervioso a la hora de jugar porque pensaba que iba a cagarla, que iba a fallar en, pues, en cualquier jugada o lo que sea y que iba a repercutir de forma negativamente en mi equipo. Pero al final, si nos vamos a la raíz, todo esto siempre, siempre, siempre viene de la confianza, de cómo tú te percibes por dentro, de esa autoestima que tú tienes, esa visión que tú tienes de uno mismo. Y al final también esa visión que tú acabas teniendo se acaba reflejando 100% fuera y también las otras demás personas de tu entorno, de que te conocen, con las que te relacionas, también lo perciben. Y como tú te percibas, si ellos te perciban, así también te van a tratar a ti. Entonces, era algo que de verdad no era del todo consciente hasta que no fue pasando el tiempo y cada vez me fui dando cuenta más. Incluso algo que también recuerdo era la parte, por ejemplo, de echarme fotos, era algo que odiaba, o sea, no me gustaba nada, especialmente si salía sin camiseta. Y recuerdo que muchas veces, por ejemplo, si me ponía sin camiseta, lo que hacía era que intentaba pues ponerme en alguna postura en la que, bueno, en la que yo pues me hacía mi imagen mental de que después en la foto iba a salir bien. Y luego veía la foto y veía la realidad y, joder, no me gustaba nada. Y lo mismo me pasaba con la ropa. De hecho, tengo grabado muy a fuego lo que es el viaje de estudios y recuerdo en ese momento que, claro, me echaba fotos al fin y al cabo. Y también con cierta ropa que a mí me gustaba muchísimo, porque me gustaba muchísimo, de verdad, me la ponía y decía, guau, esta ropa es que me encanta. Y luego me hacía una foto y también hacía la misma de ponerme igual en una postura así guay, que yo dijera, yo creo que aquí me va a quedar muy bien la foto, por la ropa que llevo y todo. Y luego veía la foto y era como un choque de realidad gigante, porque es al final como, vale, pues no, la imagen que yo me he creado en mi cabeza no era como, no es la realidad, no me quedaba bien. Y me veía pues muy delgado, con la ropa que me quedaba siempre ancha, unas piernas súper pequeñas y al final, no sé si, bueno, otras personas, como por ejemplo puede ser tú, que también has podido vivir una situación similar, la sensación es como de no sentirte suficiente. Yo recuerdo que a mí me pasaba mucho eso, especialmente también con amigos y todo, es de no sentirme lo suficientemente válido respecto a igual a otras personas. Y también yo sentía que ciertas personas me trataban de esa forma a la hora de hacer ciertas actividades o lo que sea también, pues el flaco, el que no tiene fuerza y yo sentía que no me tomaban en serio. De hecho, varias ocasiones también de mi vida, de hecho, esto es algo que también me he dado cuenta recientemente, pero yo al final trataba de hacer una coraza de esa inseguridad que yo tenía a través de muchas veces la ira o el enfado. Es decir, yo era una persona muy reactiva. Me decías nada, esto, y yo ya saltaba. Era una forma de autoprotegerme, de tener esa coraza ante esa inseguridad que yo tenía realmente dentro. Era como un escudo de defensa que yo usaba ante un posible ataque, ¿no? Entonces, siempre soy una persona que bueno, me ha gustado siempre el cachondeo, el buen rollo con los demás. Entonces, cuando veía que alguien no iba de ese palo conmigo, pues era mi forma de reaccionar. Al final no era una respuesta, era una reacción. Y recuerdo que muchas veces, pues había gente que igual no me tomaba en serio, porque bueno, cuando somos personas delgadas y tú también has estado en una situación similar, también lo habrás sentido de no tienes apenas fuerza, eres un enquencle y al final la gente no te toma en serio y eso sumado a ese escudo que yo tenía que reaccionaba ante ello, pues me costó alguna pelea también, incluso justamente por eso, porque no impones lo suficiente, no, la gente no te respeta y a mí eso no me gustaba. Así que este es un buen resumen realmente de lo que ha sido un poquito mi vida, más en los inicios, bueno, que todavía soy joven, pero más en lo que es cómo me sentía antes de dar ese cambio físico. Y bueno, chicos, comentado mi antes, ¿ok? Voy a contar ahora cuál fue ese punto de inflexión, esa transición hacia lo que ves ahora que es el después.
Vale, todo empezó en cuarentena realmente en 2020. Fue justamente cuando yo en ese momento estaba terminando ya bachiller, el último año, y fue justo cuando en marzo de 2020 pues nos encerraron en cuarentena por toda la movida del COVID y todo. Y bueno, ahí también estaba en un punto en el que tenía que también decidir qué iba a hacer después de bachillerato. Y la verdad no lo tenía muy claro. Nunca, hasta ahora nunca he tenido un propósito, algo que realmente me ilusionara, me gustara de verdad, sintiera ese fuego interno. Y lo que más me parecía agradable o lo que más me sonaba para dedicarme era ser policía, que es algo que de pequeño siempre me había gustado. Y bueno, no encontraba nada más aparte de ello que me hiciera un poquito más de ilusión. Entonces, en ese momento de terminar bachiller, pues decidí que una vez terminara, pues iba a opositar a policía. Y claro, para ello obviamente hay que prepararse unas pruebas y todo. Entonces, fue ahí el motivo por el que empecé a entrenar en casa. O sea, fue entrenar en casa en cuarentena, estábamos encerrados. Y también doy las gracias a mi padre, que al final también tuvo mucho que ver en ello. Probablemente él ni lo sepa, pero realmente tuvo mucho que ver porque mi padre es humanitas. Y claro, él unas dominadas con un palo y lo puso en lo que es la cochera, en la puerta de la cochera. Me hizo una barra de hierro, me la hizo él. Me hizo también unas mancuernas de cemento, o sea, impresionante. De hecho, lo vas a ver por aquí, vídeos y fotos míos también de entonces entrenando en ese sitio, bueno, en la cochera de mi casa realmente, con ese material. Y fue ahí como empecé. Y realmente sí que había una parte más de querer cambiar mi físico, pero sobre todo fue por la parte del opositar a la policía. Y lo que ocurre es que yo realmente, aunque todo este malestar que yo venía comentando antes de respecto a mi físico, inseguridad y todo, como yo siempre había vivido con eso, lo había normalizado. Entonces, ¿qué ocurre? Que no era del todo consciente de que todo esto era como por cómo yo me veía. Entonces, no era tan consciente del problema real que tenía. Y yo empecé a entrenar realmente, aunque tenía el susurro de que no me veía bien, pero empecé principalmente un poco más de chiripa, porque por un lado la oposición y por otro lado, porque mi padre me hizo el material y me lo puso en bandeja y fue como, bueno, pues empecé a entrenar ahí. Y ya te digo, era un material muy limitado, pero nada, yo empecé a ir con todo. Era como, siempre soy una persona que cuando ha querido hacer algo, siempre ha ido con todo. Y o sea, lo que es disciplina, actitud y todo, desde que comencé en mi sótano, en mi cochera a entrenar, fue full disciplina. No tenía ni idea. No sabía cómo se hacían los ejercicios. No sabía qué tenía que hacer. Estaba súper perdido, pero no fallaba ni un día. Yo me proponía entrenar 5 días a la semana, de lunes a viernes, y no fallaba ni un día. Si algún día de esa semana no entrenaba por lo que sea, pues lo pasaba al fin de semana y ya está. Pero mis 5 días de entrenamiento siempre estaban ahí. Y en ese momento recuerdo que me sentía muy perdido. No sabía qué rutinas hacer, ni cómo adaptar a ese material que tenía que hacer en casa. Recuerdo también que la parte de alimentación, que también es súper importante, pues no sabía cómo llevarla a cabo, cómo gestionarla, qué alimentos tenía que comer, qué cantidades, es decir, partía de cero, no tenía absolutamente ni idea, pero ni idea. Y también además estaba en casa, que no tenía material adaptado en el que pueda regular el peso. Era una barra fija con unos discos que son de hierro, no sabía lo que pesaba, mancuernas más de lo mismo y peso libre con dominadas. Entonces, era como o levanto eso o levanto eso. Y me acuerdo que al inicio, por ejemplo, dominadas me hacía, pues nada, un poco media dominada, lo podrás ver ahora en un vídeo. O por ejemplo, las mancuernas en el press, no podía hacerme repeticiones, o sea, era como aguantar la bajada y ya está, hasta que ya empecé. ¿Y qué ocurrió? Que partiendo de un punto tan bajo de fuerza, que con esa disciplina, con eso que fui haciendo al inicio, pues me empezó a bastar para empezar a ver los primeros resultados. Fue por pura disciplina y por puro esfuerzo. Y recuerdo esa sensación de empezar a cambiar, que esa sensación de empezar a primero a progresar en los entrenamientos, a ver que cada vez podía levantar bueno, más kilos no, sino lo mismo que tenía en casa, pero más repeticiones. Eso me empezó a enganchar muchísimo. Eso junto con también empezar a verme mejor.
y también el peso corporal empezó a subir. Yo simplemente me centré en comer más, ya está, y comía de lo que había en casa, simplemente. Lo único que me empecé a hacer un poquito más yo de meriendas, con lo que pillaba y ya está, pero empecé a comer más y el peso corporal empezó a subir y me lo empecé a ver reflejado en el físico. De hecho, cuando ya, allá por junio, ya pudimos empezar a salir de nuevo, recuerdo que cuando quedé con mis amigos y todo, y me vieron también sin camiseta, que se acercaba, era el verano ya, y me veían, me lo decían, me decían, joder, se te ve más fuerte, se te ve más, con más forma lo que es el cuerpo. Y a mí recuerdo que esa sensación, cuando me lo decían y todo, me flipaba. Y bueno, cuando ya pudimos salir y todo, pues sí que me empecé a apuntar al gimnasio. Lo único que no tenían absolutamente ni idea, pero ni idea. Entonces, hacía lo que veía por ahí por internet, un poquito lo que pillaba de un lado y lo que pillaba de otro, pero no tenía mucha claridad, no sabía muy bien si eso era lo correcto para mí, si debería hacerlo y tenía muchas dudas sobre cuántos ejercicios hacer en cada uno de los entrenamientos, cómo distribuir la rutina, cuánto día de entrenamiento, qué alimentación, es decir, todos los tipos de dudas que puedes tener tú, eran las que yo me hacía en ese momento. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que empecé a ir también con un amigo que llevaba más tiempo que yo en el gimnasio, que ya había tenido ciertos resultados, pues empecé a ir con él. Y al inicio me ayudó bastante, o sea, fue algo que, bueno, como él tenía un poquito más de rodaje que yo, pues empecé a ir con él y me empezó a servir y empecé a progresar un poquito más, y se iban viendo ciertos resultados. Y eso me empezó a gustar mucho, bastante de hecho. Y de hecho en ese momento también lo estaba compaginando justo con lo que es la oposición. Corría en ese momento, es decir, compaginaba tanto gimnasio, lo que hacía en el sí, gimnasio, fuerza, con también carrera, compaginaba ambas cosas. Y durante un tiempo empecé a ver resultados justamente como comento, y me empezó a motivar mucho más esa sensación de avance y de progresar y ver que cada vez pues iba levantando más kilos, viéndome mejor y todo. Y de hecho recuerdo que empezaba a subir a Instagram simplemente y mucha gente me empezaba a responder o me comentaba, me felicitaba y eso me gustó mucho. Y bueno, también durante un tiempo, además de, bueno, como acabo de comentar justo, lo estaba compaginando con la parte de la oposición de la carrera, ¿no? Para las pruebas físicas. Pero sí que durante un tiempo, como al final las pruebas son cada año, pues dejé de correr y volví al fútbol, que esto es algo que no he comentado, pero ya decidí que no iba desde que empecé a entrenar, que no iba a seguir con el fútbol, pero al final acabé jugando un año más. Y claro, ahí ya había dado mi cierto cambio físico, ya digo, simplemente por empecé a ir con un amigo que sabía un poquito más que yo, tenía más rodaje y simplemente con actitud, por simple perseverancia. Y esto lo digo ahora también como entrenador, pero para ver resultados, para ver un cambio físico, para que lo logres, simplemente necesitas dos cosas. La primera es actitud, ser perseverante, ser constante a largo plazo. Y la segunda, que era la que a mí me faltaba en ese momento, es tener dirección, tener que tus esfuerzos estén bien direccionados, teniendo un buen plan, tanto de entrenamiento como de alimentación y estando bien acompañado. A mí me faltaba esa segunda, pero sí que tenía la primera. Desde el inicio la tuve hasta ahora. Y la seguiré teniendo, por supuesto. Entonces, en ese momento por tener esa actitud empecé a ver resultados, realmente. Y subí como 10 kilos de peso corporal aproximadamente. O sea, pasé de 59 a cerca de los 70, 68 aproximadamente, si no recuerdo mal. Y ahí empecé también a jugar al fútbol de nuevo. Y recuerdo como la camiseta de fútbol me empezaba a estar más ceñida, más. Sí, me quedaba como más, sí, más ceñida justo. ¿Y qué ocurre? Que en lo que es el fútbol, al menos en por la categoría en la que yo jugaba desde que tenía 18 años ahí, pues tampoco es que haya mucho físico que resalte. Y yo recuerdo justamente como mis físicos eran de los que más destacaban ahí, porque se me veía fuerte desde fuera y, y apretado. Y de hecho empecé a notar también como ciertos rivales, que eso también ya lo que es lo que comentaba antes, de que la gente no, yo no imponía respeto, pues ahí empecé a notar que a los demás empecé a imponer un poquito más de respeto. Y esto también lo notaba más en el fútbol, que había ciertas, bueno, contrincantes y todo, que sentía que había ese respeto por su parte. De hecho, recuerdo también en un partido que escuché a la grada diciendo que el 23, que era mi número en ese momento,
que qué fuerte está, qué tal, y eso a mí o sea, joder, me gustó muchísimo. Pensaba que siempre había sido el chico delgado y de repente me estaban felicitando por todo lo contrario, por estar fuerte, así que para mí fue la hostia. Y ya te digo, empecé a recibir también muchas felicitaciones y me empezó a gustar muchísimo esa sensación de avance, sentir que progresas y que también las demás personas lo perciben. Pero yo seguía todavía con esa sensación de saber que podía progresar mucho más rápido, a un mayor ritmo, y me sentía perdido. Entonces, lo que ocurrió fue que llegó un punto en el que ya me estanqué, ya empecé a no ver más resultados. Al final, lo que te hace pasar de nivel 1 a nivel 2, no lo que te hace pasar de nivel 2 a nivel 3. Y a mí, hacer un poquito las cosas así mal, con mala técnica y demás, me empezó a servir al inicio, pero sobre todo por la actitud y por la constancia. Por eso empecé a ver resultados, pero llegado a un punto eso no vale. Ya tienes que empezar a ir al más fino y a hacer las cosas mucho mejor. Entonces, tenía muchas dudas sobre lo que es el entrenamiento, cómo distribuirlo, rutinas, alimentación, todo. Y fue entonces cuando empecé con mi actual entrenador, que lo sigue siendo desde entonces, justo ahora mismo estoy hablando de 2021, ¿vale? Que empecé con Sergio, mi amigo y entrenador también, y fue a partir de ahí cuando él me dio esa visión, esos conocimientos que yo en ese momento pues no tenía, me guió sobre lo que tenía que hacer, tienes que hacer esto, esto y esto, y yo simplemente me centré en hacerlo y ahí fue cuando sucedió la magia. Y empecé a ver unos cambios impresionantes. De hecho, en apenas unos meses ya vi este cambio que podés ver por aquí por pantalla y empecé a mejorar muchísimo. O sea, di un cambio físico drástico total, pero total. Y ahí sí que recuerdo más esa sensación de muchas personas que me veían de antes, o sea, que me conocían de antes, de verme de repente y decirme, madre mía, pero eres otra persona, de recibir comentarios de otras personas, ahí fue cuando empecé igual a subir alguna foto mía de avance en el gimnasio, que nunca había sido nada de subir fotos a Instagram ni nada, pero en ese momento pues empecé a subir alguna foto de vez en cuando y tenía un montón de comentarios siempre, o sea, de reacciones, de respuestas de personas que me conocían de siempre y decían, madre mía, pero qué pedazo de cambio físico. Y a mí eso me hizo sentir muy bien. Y aquí llega un punto de inflexión, ¿vale? En el que, bueno, seguí, empecé también a conocer a personas que también se dedican a esto que me dedico yo ahora. Y claro, me empezó a gustar muchísimo esto. Fue como, de hecho recuerdo en ese momento que seguía con Sergio, yo seguía opositando para ser policía, ¿vale? Seguía con esa parte de ser policía. Y yo iba a la biblioteca a estudiar. Pero me empezó a gustar tanto el entrenamiento, tanto, empezaba a indagar más para aprender más, aunque tuviera entrenador y todo, pero me empezó a gustar tanto que empecé a yo por mi cuenta también empezar a formarme, empezar a aprender de entrenamiento. Y claro, yo iba a la biblioteca a estudiar de lo que es la posición, ¿no? Del temario, pero llegaba un momento en el que ya dejaba el temario de la policía y me empezaba a ver cosas de entrenamiento para aprender, como un friki, impresionante, una fricada absoluta. Y fue ahí como cuando ya fue como un clic y decir, vale, algo está pasando. Yo en un principio quería hacer esto, aunque no era algo que me llamara súper la atención, no era un propósito súper claro, pero sí que había decidido hacer esto. Pero es que ahora me estoy encontrando en la situación en la que, tío, esto me flipa. Esto sí que siento realmente por dentro de querer hacerlo. Y claro, sabía que era la decisión que tenía que tomar, pero la realidad es que me daba mucho miedo tomar esa decisión, porque al final también mis padres me habían apoyado también económicamente con lo que es pues, la oposición para la academia y todo. Y también ellos pues querían tener ese futuro estable para mí, un puesto fijo de trabajo en el que nunca me va a faltar de nada. Es lo que ellos querían al final para mí. Pero yo ya no quería eso. Yo ya quería ir a por mi sueño realmente, que era pues hacer lo que hago a día de hoy. Y o sea, me costó muchísimo tomar la decisión por el miedo que me generaba esto, por cómo se lo iban a tomar mis padres y también por la incertidumbre de esto es algo nuevo para mí, totalmente diferente. Me costó mucho, pero al final acabé tomando la decisión. Mis padres ya veían que esto era lo que realmente me gustaba y pues no les quedó otra que
aceptarlo y ya está. Entonces dejé la posición y fue cuando empecé a formarme mucho más sobre entrenamiento y alimentación para dedicarme a ello, ¿no? Para poder ayudar a otras personas a cambiar su físico, como hago a día de hoy. Empecé a formarme y a tener más conocimientos sobre entrenamiento y nutrición para poder hacerlo. Y claro, yo en ese momento también sabía que además de formarme, tenía que ver, vale, ¿cómo puedo llegar a más personas? ¿Cómo puedo hacer para transmitir todo esto que me flipa, que me apasiona a todas las personas que, bueno, a más personas para poder ayudarlas? Y yo sabía que las redes sociales estaban ahí justamente como anillo al dedo y que era el paso que tenía que dar para dedicarme a ello realmente, no solamente formarme y tener los conocimientos como para ayudar a otras personas, sino también el hecho de subir, empezar a subir contenido a redes sociales y hacer también que mi mensaje llegue a más personas y que esas personas pues quieran también tener mi ayuda. Y la verdad fue una de las cosas y decisiones más difíciles que he tomado nunca. Yo siempre he sido una persona que muy más introvertida, que me ha dado vergüenza. De hecho, si recuerdas al inicio del vídeo, no me gustaba echarme fotos por cómo me veía y nunca me gustó demasiado exponerme tampoco. Y para mí, por ejemplo, hacer lo que estoy haciendo a día de hoy, contando mi historia y hablando a cámara de forma tan fluida, era algo que era impensable para mí. Entonces empecé a subir un poquito más de contenido, siempre de algunos consejos a Instagram, pero lo que más me frenaba era el miedo al rechazo. El ser humano tiene uno de los grandes miedos que tiene es el miedo al rechazo, porque claro, es empezar a subir contenido, tú que de repente que, bueno, no eres nadie y de repente, ¿qué van a pensar las personas que te conocen, ¿no? ¿Qué van a pensar ellos? De repente subiendo contenido a redes sociales, hablando a cámara, etcétera, y eso me generaba mucho miedo. Pero entendí que era una parte del proceso y que si yo tenía este sueño tenía que ir a por ello. Y este era el camino que tenía que seguir para realmente conseguirlo. Entonces fue justamente lo que hice. Y bueno, de hecho mi nivel de habla, iba a decir vocalización, ¿sabes? Mi nivel de vocalización, etcétera, era pésimo. De hecho, te voy a poner un vídeo aquí para que lo veas, cómo vocalizaba y cómo hablaba. Este es mi primer vídeo hablando a cámara. Entonces, se trata de usar el cardio a tu favor, no de reventarte ni salir a gatas, ni mucho menos. Simplemente con 1 o 2 sesiones de cardio a la semana, a una intensidad moderada, 15-20 minutos, está perfecto para mantener esa capacidad y mantenerte así. Y bueno, puedes ver el nivel, ya lo habrás visto. Y bueno, este era mi inicio, o sea, partía de una base muy, muy verde. Ahí en este momento tenía 19 años. Pero bueno, tenía muchos miedos realmente, pero sabía lo que quería, sabía que era esto lo que yo quería hacer y dedicarme y ayudar a personas a cambiar su físico. Entonces, sabía que era el camino, solamente me quedó ir a por ello, aunque me costara más, me costara menos, pero sabía que era por ahí. Y fue entonces cuando cada vez empecé a subir más contenido a redes sociales, a hablar a cámara, que era lo que más miedo me generaba, y empecé a romper esos miedos que muchas personas tenemos miedo realmente. Tú también lo puedes tener. Y yo en ese momento eran esos los miedos que tenía y los rompí, porque siempre está en nuestra mano romper esos miedos. Y lo hice, empecé a seguir, 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 pero la realidad es que no me empezaron a llegar esos resultados como yo pensaba. No fue un camino fácil. De hecho, muchas veces, bueno, recuerdo que mi madre me decía incluso, oye hijo, esto no te está saliendo, déjalo, porque yo trabajaba, subía contenido a redes sociales para ayudar a personas, pero al final no ayudaba a nadie, porque en ese momento pues no había personas interesadas en que yo les ayudara con su cambio físico, ¿ok? Pero solamente había una opción que era seguir. Los caminos, los inicios nunca son fáciles. Entonces, lo que hice fue justamente eso, seguir, seguir, seguir. Y ya te digo, había gente de mi entorno que me decía justamente esto, que lo dejara, que no estaba viendo resultados y que era mejor volver a lo otro, a la oposición y que esto no era para mí. Y seguí, seguí, seguí. Y de hecho, durante un tiempo estuve compaginando, ya estoy hablando de 2023, estuve compaginando, pues, subir el contenido a redes sociales para intentar captar a personas para ayudarles con su cambio físico con otros trabajos. Porque al final
no estaba generando ningún tipo de ingreso con ello. Y bueno, pues al final justamente empecé también a dedicarme bueno, estuve en un mes o así, trabajando en una feria para niños, ¿no? Que justamente una feria de corta duración, dura justamente eso, para generar unos ingresos simplemente. Después estuve trabajando también en un supermercado, pero bueno, ahí duré poco porque no me llevé muy bien con mi encargado y estuve solamente un mes trabajando. Pero bueno, fue justamente ingresos que me permitieron poder invertir también en mi crecimiento personal, a nivel también pues, de lo que ves a día de hoy, de redes sociales y todo, para yo también seguir adquiriendo conocimientos para finalmente poder ayudar a personas. Y durante 2023 lo estuve compaginando y ahí fue cuando ya empecé a ayudar a ciertas personas. Al inicio empecé a ayudar sobre todo a personas más cercanas, amigos, a los que también les estoy agradecido por darme esa oportunidad al inicio cuando empecé, ya que para mí también fue muy importante esa ayuda. Y también empecé a ayudar a otras personas que no me conocían, pero que ya empezaron bueno, pues empecé a ayudarles en 2023, pero no generaba los suficientes ingresos como para dedicarme a ello al 100%. Entonces compaginaba también con otros trabajos. Y seguí, y no fue hasta 2024 cuando realmente ya empecé a dedicarme 100% a ello. Y ya digo que no fue nada fácil, de hecho en 2023, aunque yo sabía que la única opción era seguir, pero sí que tuve muchos momentos de bajón y de frustración y de decir, tío, es que esto no sale, estoy poniendo lo mejor de mí, no sé qué puede estar ocurriendo. Estoy trabajando en ello, quiero hacerlo, no sé qué hacer más y los resultados no llegan. Pero ahí es donde tú tienes que poner también la fe, la certeza de que te va a llegar y simplemente ser perseverante y poner mucho foco en crecer tú a nivel interno, que es al final cuando te llegan esos resultados. Y ya digo, no fue hasta 2024 cuando empecé a ayudar cada vez a más personas que empezaron a también acceder al equipo y de los cuales también estoy súper agradecido por poder ayudarles y por conseguir cambios impresionantes con muchos de ellos. De hecho, una de las cosas que más agradezco, bueno, por supuesto poder dedicarme a lo que me apasiona, que cada día de verdad es un regalo poder hacerlo. Hay días mejores, días peores, pero de verdad que poder dedicarte a lo que a ti te gusta y te apasiona es un auténtico regalo. Y segundo, que al final es una profesión también la que, joder, ayudas a personas no solamente a cambiar su físico, sino también a mejorar sus vidas a todos los niveles. Yo lo he vivido en primera persona. Ya acabo de contar mi historia de cómo me sentía antes. Y es algo que, bueno, no he contado cómo me siento ahora, pero joder, creo que se puede ver aquí que una persona tímida, que no confiaba en sí mismo, que siempre no era líder, sino que siempre estaba un poquito al margen de los demás, seguía el rebaño, la gente no le tomaba en serio, no tenía confianza, a crear esto que ves a día de hoy, ayudando a otras personas, mostrándose por redes sociales. Entonces, es un cambio muy grande realmente, es un cambio gigante y las personas que me conocen más de cerca lo pueden ver. Entonces, el hecho de ayudar a otras personas a conseguir aquello que yo conseguí, que es literalmente sentirme bien, pues igual con ellos sentirse bien uno mismo, que al final somos la persona más importante de nuestra vida. Tenemos que estar bien con nosotros mismos para poder estar bien en todas las áreas y poder dar lo mejor al 100% en todas las áreas de nuestra vida. Y de verdad es un regalo para mí poder ayudarlas y al final con muchas de esas personas también se genera un feeling impresionante, una conexión mayor. De hecho, cada vez son más las personas también que se comprometen, bueno, conmigo y vamos juntos a por sus objetivos más a largo plazo. Es una maravilla. De hecho, puedes ver, por aquí te voy a pasar vídeos, como por ejemplo puede ser con Miguel, que es un chico también de aquí, de Granada. Es el más veterano del equipo y lleva conmigo desde 2023. Ya estamos en 2025 y vamos a hacer prácticamente ya 2 años juntos. También puedes ver por aquí a Ana, que lleva desde marzo de 2024 y bueno, ella es de Barcelona, pero de hecho, bueno, yo soy de Granada, para quien no lo sepa, no sé si lo dije antes, pero ya hemos quedado varias veces en persona y de hecho hace poco, justo en Navidades, quedamos juntos estuvimos entrenando juntos también, que lo podrá ver por aquí también.
cambios como por ejemplo el de Jaime, como puedes ver en pantalla, como el de Mario, también es un chico desde México que llevamos ya juntos trabajando también desde marzo justo de 2024 y ha conseguido un cambio impresionante. También puedes ver por aquí justamente a Javi, que también, bueno, vive en Israel, así que desde la distancia flipas lo que se puede hacer de manera online. Y ese también es su cambio conseguido hasta ahora. Puedes ver también aquí a Pep, que es este el cambio que ha conseguido en apenas unos meses y la verdad es impresionante también cómo está creciendo incluso a nivel personal. Mark también, que ha conseguido este pedazo de cambio físico en apenas unos meses, definiendo su físico al fin y al cabo y ahora nos estamos centrando más en ganar músculo. También puedes ver por aquí justamente a Mario, que ha conseguido un cambio también impresionante en estos primeros meses juntos. Hay una diferencia apenas de 11 semanas en esta comparativa. Y bueno, también puedes ver por aquí a Pepe, de 45 años, rompiendo creencias como por ejemplo de que con cierta edad no se puede definir el físico. Así que estas son algunas de las personas que están dentro del equipo y que ha ayudado durante este tiempo a cambiar su físico y que aún siguen a día de hoy conmigo y de lo cual me siento súper orgulloso. Así que nada chicos, hasta aquí este vídeo de mi historia. Este es el comienzo bueno, de un gran canal que se viene por delante, tengo muchísima ilusión. Este es el punto del que vengo. Fue un chico, bueno, como habrás podido ver, pero a modo de recapitulación, un chico que no confiaba apenas en sí mismo, que no tenía ningún propósito, que no tenía esa confianza ni se sentía lo suficiente válido, ¿no? Y al final, como descubrí una pasión que yo tenía, cambié mi físico y simplemente por cambiar mi físico, cambié también mi autoconcepto, cómo yo me sentía y eso hizo que al final me acabara dedicando también a cambiar la vida de otras personas, como lo estoy haciendo a día de hoy, de lo cual me siento súper orgulloso. Así que en definitiva, tengo un propósito muy grande y un mensaje muy claro que dar al mundo y siento que es este el medio también por el que lo voy a hacer. Es por eso por lo que he creado este canal de YouTube, ¿ok? Para difundir mucho más este mensaje. Ya veis que me estoy de forma frecuente en Instagram, pero sí que por aquí, por YouTube, que es al final vídeos más extensos, se los quedan para mucho, donde siento que puedo generar un impacto mucho mayor y sobre todo dar a vosotros todo lo que tengo para daros, que no es para nada poco. Así que gracias a todos los que me habéis escuchado, gracias por estar ahí. Este es el primer vídeo de muchos que vendrán por el canal, así que gracias y nos vemos en el siguiente.